Ahí en el capítulo 7 de Nehemías, porque vamos a trabajar sobre este capítulo desde los versículos del 16 al 73. Ahí dice capítulo 6 por si acaso, pero fue porque yo me equivoqué. Es capítulo 7. Nehemías 7. Vamos a trabajar desde el versículo 16 al 73. ¿Bien? Entonces, para ponernos en contexto, los muros ya están terminados. Nehemías acabó la obra, ya puso las puertas donde debían estar ubicadas. A pesar de toda la oposición que él tuvo durante todo este tiempo en el que estuvo arduamente trabajando y dirigiendo a las familias de Jerusalén para reconstruir los muros. Entonces llega el momento en que las personas van a mudarse desde lugares que estaban ubicados fuera de la ciudad a la ciudad misma de Jerusalén. Ya por fin todo en Jerusalén estaba listo, estaba preparado, estaba organizado, y el capítulo 7 podríamos decir que es una especie de guía telefónica de Jerusalén, más o menos algo así, porque nos dice quiénes son todos los que se mudaron a vivir a ese lugar. Lo de la guía telefónica algunos lo entendieron nomás, hoy día ya no se usa ya. Pero me acordé de la guía telefónica cuando yo era niño. Y uno quería buscar el número de teléfono de la niña que le gustaba, entonces uno empezaba a buscar por el apellido de los papás, ¿sí? Por lo menos yo hacía eso. Esa era la forma de stalkear que teníamos antes cuando no había Instagram, por si acaso. Entonces nosotros tenemos aquí una gran y larga lista de nombres. Entonces, para poder trabajar sobre esta lista de nombres y sacar provecho de ella, porque pareciera ser que es una lectura más bien árida, leer puros nombres y los hijos de personas que nosotros ni conocemos, me gustaría poder darle un poco de estructura a esto. Y para poder darle estructura, me es muy necesario trabajar con ustedes tres elementos que son propios de la teología bíblica del Antiguo Testamento. Durante todo el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver que se manifiestan tres oficios, tres trabajos principalmente. El primero de ellos es el trabajo profético. ¿Quiénes son las personas que tenían este trabajo profético? Eran personas que el Señor llamaba a poder comunicar verdades. Entonces los profetas en el Antiguo Testamento eran personas que amaban las ideas, que amaban los conceptos, eran personas tal vez más preparadas doctrinalmente, que les gustaba escudriñar las escrituras, eran personas que escribían, que hablaban con otros, que enseñaban, que no le tenían temor a los debates, porque ellos estaban siempre de alguna manera preparados para presentar defensa de la fe y hablar de la palabra del Señor. Entonces, habían personas en el pueblo de Israel que desempeñaban este oficio, este trabajo profético. Y son personas que les gustaba más el tema de estudiar, de enseñar, de predicar y poder exponer las escrituras, ¿sí? Entonces, hay entre nosotros personas que hoy día siguen teniendo esa inclinación, ¿cierto?, más profética. Pero no solo estaban los profetas en Israel, sino que también estaban los sacerdotes. ¿Y qué era lo que hacían los sacerdotes? Ellos eran los encargados de cuidar de las demás personas. Era principalmente su trabajo de cuidar a las demás personas. Ellos tendían a ser más misericordiosos, tendían a ser más pacientes, más compasivos. Son personas que cuando uno está enfermo te llaman por teléfono. Son personas que cuando uno está hospitalizado te van a ver al hospital. Entonces, en Israel habían personas que tenían una inclinación más profética, pero habían otros que tenían una inclinación más sacerdotal, más ubicada en el cuidar de otras personas. Y también nosotros vemos que existe el oficio real, ¿sí? A lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros leemos mucho acerca de los reyes.
Y son personas, y cuando hablamos de personas que tienen esta inclinación real, nos referimos a esa gente que ama las estructuras, que les gustan los sistemas, los procedimientos, que están enamorados del Excel, y todo lo tienen en un Excel. Y su vida entera cabe en un Excel porque tienen todo muy debidamente estructurado en su vida. Conocemos gente así, ¿cierto? Vi algunas personas que miraron para el lado, probablemente sí. Entonces hay gente que le gusta esto de mantener todo ordenado, organizado, planificado, los presupuestos, y ellos sienten esa necesidad de ayudar a mantener todo bien estructurado. Entonces fíjense, en los oficios del Antiguo Testamento habían profetas, habían sacerdotes y habían reyes. Y de alguna manera hoy día seguimos sosteniendo esto no como oficios, ¿cierto? No tenemos profetas con P mayúscula, pero sí tenemos personas que tienen dones proféticos, que les gusta enseñar, predicar, exhortar la palabra. También no tenemos hoy día a ningún sacerdote con S mayúscula, pero sí tenemos gente con inclinaciones sacerdotales, que aman a las personas, que las visitan, que las buscan, que las abrigan, y son personas que se preocupan de otros. Y también tenemos personas con dones reales, que les gusta organizar y mantener todo debidamente planificado. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en la figura de Nehemías, claramente nosotros podemos posicionar a Nehemías mucho más en este oficio más real, ¿no? De organizar, de estructurar el trabajo para que se cumpliera el objetivo. Entonces, esto es importante porque vamos a ver una lista de personas que van a ser invitadas a mudarse a la ciudad de Jerusalén. Y hay aquí algo muy bonito porque en el traslado de estas personas a Jerusalén hay personas que se trasladan con diferentes oficios, con diferentes dones. Por lo tanto, el traslado de las personas a Jerusalén podríamos nosotros calificarlo como una alegoría de lo que es la iglesia también. Aquí me voy a poner alegórico y vamos a establecer algunos símiles entre lo que nosotros vemos de la gente que viene a morar a Jerusalén con sus distintos oficios y énfasis en cómo también el Señor a cada uno de nosotros como su iglesia, porque el pueblo de Israel en aquella época era la iglesia del Señor, siguen hoy día estos dones vigentes hoy día para organizar el trabajo, nuestro trabajo para la obra del reino de los cielos. Esto es importante porque en la impresionante lista de 50.000 personas que vamos a leer hoy día, hay en este capítulo personas relacionadas con estos oficios. Y ya les dije, Nehemías era uno de los grandes ejemplos de un personaje con oficios reales, por la forma en que él lideró, organizó, reconstruyó los muros de Jerusalén. Y de hecho, el próximo domingo vamos a conocer a otro personaje muy importante que es Esdras. Y él, a diferencia de Nehemías, no tenía muchos oficios reales, pero sí tenía muchos oficios proféticos y sacerdotales. Entonces, miren lo que dice el versículo 5, aquí en el texto que yo les pedí que usted mantuviera abierto. Primero vamos a hablar de las multitudes. Y el versículo 5 dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, y para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Rahamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Nehum y Baana. Practiqué toda la semana. La clave está en decirlo con seguridad. Miren lo que sucede acá. Nosotros vemos que Nehemías comienza nombrando a los líderes, a los nobles, a las personas que tenían influencia dentro de la nación y el pueblo de Israel. Y esto es muy importante porque el texto comienza con Zorobabel.
Zorobabel es un personaje muy importante porque él se llega a establecer como un gran líder civil de la nación de Israel, que se involucró en la política y en los negocios de la ciudad. Y llegó a ser ciertamente un hombre muy importante. Y de hecho yo los destaqué acá, me quedó un poco corrido ahí los cuadritos, pero hay un nombre que yo quiero destacar aquí que es Jesúa. ¿Por qué? Porque Jesúa llegaría a ser un importante líder religioso en la ciudad de Jerusalén, porque de él saldrían y descenderían 14 generaciones de sumos sacerdotes. De Jesúa descendieron 14 generaciones de sumos sacerdotes. Entonces yo quiero detenerme un momento en esto, porque al leer esto durante la semana me puse a pensar en mi familia. A propósito de que con mi señora y mi hija hace poco vimos la película Coco. Fuimos a pensar en nuestra familia. Y en la bendición que tuvo Jesúa de poder engendrar 14 generaciones de personas que sirvieron al Señor de forma fructífera. Y yo pensé, ese es un maravilloso legado. Ese es un maravilloso legado. Este hombre, Jesúa, se vuelve muy importante como líder religioso y político del reino, en la ciudad de Jerusalén en el Antiguo Testamento. De hecho, Jesúa llega a ser tan influyente en su rol como líder espiritual que profetas como Ageo y Zacarías lo mencionan en sus profecías. Y después tiene otro nombre que es Nehemías, que no es el mismo Nehemías que escribió el libro, es otro Nehemías. Y después vienen todos esos nombres que yo ya les leí, que no los voy a volver a leer. Fíjense, estos fueron líderes que primeramente fueron enrolados para volver a Jerusalén, porque ellos eran las personas con más influencia. Y luego de que nosotros vemos a estos líderes volver a Jerusalén, como ellos tenían influencia sobre los demás, ellos también invitan a que a aquellos que les seguían ingresaran también y volvieran a la ciudad de Jerusalén. Y en esta enorme lista de nombres y personas, nosotros nos vamos a encontrar con gente común y corriente. Común y corriente. Así como usted y así como yo. En esta lista hay técnicos, artesanos, trabajadores, independientes, hay profesionales, hay personas que se levantan todos los días a trabajar, que se atoran en el tráfico de la tarde, son personas completamente normales, como usted y como yo. Y aquí vemos nosotros este elemento que los líderes inspiran en los demás. Porque el versículo 7 dice: el número de los varones del pueblo de Israel fue el siguiente. Yo me quise detener también en esta frase, porque muchas veces nosotros como personas, y aquí yo les voy a hablar un poquito más también a los varones, con suerte nosotros pensamos en lo que vamos a hacer la próxima semana. Pero lo que yo veo en este texto es que hay una serie de varones mencionados que piensan más allá de lo que hará la próxima semana, más allá de lo que pasará en 7 o 10 días. Ellos buscan también pensar en aquello que acontecerá con sus próximas 7 o 10 generaciones. Así como Jesús. Se nombra a los varones, no porque la Biblia sea un libro machista, ¿no? Pero debemos reconocer algo. La Biblia en el Antiguo Testamento establece un sistema patriarcal. Era el padre aquel que debía dirigir y orientar a la familia. Entonces, como la sociedad judía era una sociedad eminentemente patriarcal por revelación de Dios, el hombre había sido señalado como el líder de su familia. ¿Para qué? Para que el hombre fuera el responsable de amar a su esposa, amar a sus hijos y cuidar de ella, como Jesús amó a la iglesia y como Jesús cuida de su iglesia. Eso los varones en el Antiguo Testamento lo tenían clarísimo.
Dios estableció un sistema patriarcal y les dijo: ustedes son responsables de amar a sus esposas, cuidar de sus hijos, como Cristo amó a su iglesia. El hombre tiene la responsabilidad espiritual de vivir de tal forma que no solo bendiga a su esposa y a sus hijos, sino que también con sus acciones pueda marcar la pauta para sus próximas 7 o 10 generaciones. Y eso es lo que el Espíritu Santo a través de este texto buscaba motivar en los corazones de aquellos que volvieron a Jerusalén. Y que no solo pensaban en reconstruir su vida, su casa y vivir con relativa normalidad en Jerusalén. Que pensaran más allá, en las próximas 7 o 10 generaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos aquí vocacionados por el Señor para estar a la altura de las responsabilidades que Dios puso sobre nosotros. Y déjeme decir que yo creo que hay 2 cosas que están siendo un estorbo para que el Señor nos haga crecer en sabiduría respecto de esta vocación que nos ha entregado a nosotros. Y la primera de ellas es nuestra miopía. Porque como dice acá la frase que yo puse adelante, con mucho esfuerzo logramos nosotros pensar en lo que haremos la próxima semana. Y Dios no quiere que pienses solo en lo que harás en los próximos 7 o 10 días. De alguna forma el Señor hoy día te está invitando a que reflexiones. Tus acciones y tus decisiones hoy día pueden impactar a las próximas 7 o 10 generaciones que te sucederán. No solo porque somos míopes, nos cuesta ver esto en la perspectiva de Dios, sino también porque estamos, en segundo lugar, inmersos en una cultura que nos invita y nos empuja a vivir de manera egoísta y autocentrada. Y la Biblia dice que no existimos para nosotros mismos, sino que existimos para la gloria de Dios y para servir al otro. La Biblia establece eso de manera clara cuando Jesucristo les enseñó a sus discípulos que los 2 más grandes mandamientos que ellos debían cumplir era amar al Señor con todo su corazón, y el segundo era semejante: debían amarse a ellos. No, debían amar al prójimo como se amaban ya a ellos mismos. Existimos para la gloria de Dios, para servir a otros, comenzando por nuestra familia, comenzando por nuestra esposa, comenzando por nuestros hijos, que nos fueron dados como un regalo. Por lo tanto, queridos hermanos, ya no puedes seguir siendo influenciado por esta cultura egoísta y autocentrada que te invita solamente a vivir para el disfrute de tus propios deleites y placeres. Debes reconocer que si alcanzaste la madurez suficiente para establecer una familia, entonces ya no vives para ti, ahora vives para tu familia. Y tu familia incluye tus próximas 7 o 10 generaciones. Lo que hagas un día, los aciertos tuyos hoy, los errores tuyos hoy día pueden tener repercusiones para decenas de personas que te sucederán. Y tú hoy día puedes impactar la vida de mucha gente que tal vez ni vas a conocer, pero que pueden recoger el testimonio que tú le entregues a tus hijos, y ellos a sus hijos, y ellos a sus hijos. El Dios de la Biblia demanda de nosotros que seamos hombres que comiencen a tener una verdadera visión de futuro. Pensar en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en decenas y decenas de generaciones. No podemos quedarnos sencillamente a culpar a nuestro padre porque él no hizo un buen trabajo conmigo. No puedo escudarme detrás de esa excusa de que es que yo no tuve un buen ejemplo. Porque tal vez es verdad,
Pero Dios tiene la capacidad de levantar de ti una nueva línea genealógica para tomarte de la nada, llenarte de su Santo Espíritu y capacitarte en su gracia para hacer de ti un buen padre, para hacer de ti un buen esposo, para hacer de ti un mejor abuelo, para hacer de ti una persona que se preocupe de cuál será el camino que recorrerán sus próximas generaciones. Los hombres que nosotros vemos en esta lista son patriarcas, hombres que amaron a Dios, ciertamente no de manera perfecta, pero que amaron a Dios. Pero Dios los usó para cambiar por completo sus líneas genealógicas, llevándolos desde el desastre y de casi la extinción hacia la redención. Por lo tanto, yo quiero invitarle hoy día a que no leamos estos nombres como si no tuvieran importancia. Estas personas que vamos a leer ahora representan un símbolo para nosotros de esperanza, porque son personas por las cuales Cristo también murió en la cruz. Son personas comunes y corrientes, como usted y como yo, que ciertamente vamos a conocer en el cielo. Hombres que sirvieron a Dios y que nos recuerdan que algún día estaremos en la presencia del Señor. Y cuando estemos en la presencia del Señor podremos conocer a todas aquellas personas que lograron ser impactadas por nuestras decisiones y por nuestro anhelo de servir y glorificar al Señor hoy. Imaginen lo hermoso que debió haber sido para un hombre como Jesús, 14 generaciones de sumos sacerdotes, haber llegado al cielo y estando allí lograr conocer a 4.000 de sus descendientes, 4.000 personas que llevaron su apellido, que nacieron en la tierra mucho después de que Él la dejó, y que al llegar al cielo te digan: tú caminaste con Jesús y nosotros continuamos haciéndolo por 20 generaciones. ¿Se imagina el impacto que eso puede generar para una persona? El cuidado que debe tener sobre su familia. Entonces, no lo puse acá en el texto, pero en el PowerPoint, pero quiero que usted escuche los nombres a partir del versículo 7. Dice el número de los varones del pueblo de Israel. Es una traje de Biblia con una letra más chica. Dice así, verso 8: los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 770. Los hijos de Binui, 648. Y los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonikam, 667. Los hijos de Bigbai, 2077. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los hijos de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Asmavet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743. Los varones de Ramá y de Geba, 621. Los varones de Migmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones de otro Nebo, 52. Y los hijos de otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Sená, 3930. Te voy a parar ahí porque después comienzan los sacerdotes. Mi deseo es
que así como estos varones que nosotros acabamos de leer sus nombres, vivas considerando cuál será tu legado. ¿Cuál será tu legado? Que hoy puedas tomar decisiones significativas para que aquellas personas que te sucederán y llevarán tu apellido por generación y generación puedan también buscar al Señor, amarle y servirle, como tal vez es tu deseo hoy día. Yo quiero que tú recuerdes algo, que todos estos hombres que nosotros leímos son personas normales, comunes y corrientes, pero sus nombres están en la Biblia. Sus nombres están en la Biblia. El mío no está en la Biblia, por ejemplo, pero los de ellos sí. Porque el Señor les quiso honrar, poniendo y dejando ahí registro de aquellas personas que fueron fieles a su pacto. Entonces, junto con lo anterior, vemos nosotros ahora a los sacerdotes y levitas. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento podríamos decir que son hoy día el equivalente a los pastores, y los levitas son los equivalentes a los presbíteros. El sacerdote era el que dirigía la adoración y los levitas eran los que apoyaban al sacerdote en todo su trabajo sacerdotal, del cuidado de las cosas espirituales. Entonces, en esta lista hay 4.000 sacerdotes que estuvieron constantemente ocupados de cuidar y amar a las demás personas. Fíjense, ¿cuáles eran los sacerdotes? Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Y los hijos de Harim, 1017. Estos son 4.000 pastores y presbíteros trabajando juntos en el rol con los hijos de Jesúa, de Carmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Entonces, tenemos a un grupo de personas con estos dones sacerdotales de servicio al prójimo, entrando a Jerusalén para cuidar y atender también las necesidades de sus compatriotas. Y entre medio de todos ellos, adivinen quiénes estaban: los cantores, los hijos de Asaf, ¿sí? El mismo que escribió muchos salmos. Lee algunos salmos y ve que arriba dice el nombre de Asaf. Bueno, Asaf era el director del ministerio de alabanza de Jerusalén, y él cantaba junto a sus hijos, 148 personas, lo que significa ciertamente un gran coro y ministerio de alabanza. Y lo dijimos la semana pasada, ¿cierto? Fuimos creados para alabar al Señor, y una de las formas más lindas en las que yo creo que podemos alabar al Señor es con el canto congregacional, porque así podemos celebrar la bondad de Dios. ¿Recuerda aquella playlist que dijimos que íbamos a hacer con las alabanzas para que usted las pueda escuchar, aprender y después venga a cantar? Estamos preparándola, estamos trabajando en ella todavía, así que con paciencia les pedimos que las esperen, porque va a llegar en algún momento. Entonces, fíjense, después de eso aparece el ministerio de acogida, que es el que se para todos los domingos ahí a recibirlo, porque están ahí también los porteros. Los hijos de Salum, los hijos de Aker, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138 personas. Y además de los cantores, de los presbíteros, de los pastores, nosotros tenemos gente que tenía la muy buena responsabilidad de pararse en la puerta. Y queremos nosotros destacar eso. Creo que es muy importante que nos paremos en la puerta para recibir a las personas. Y quiero también, además, con esto reflexionar sobre una situación muy personal. Es para mí muy importante pararme cada domingo en la puerta de salida y ofrecerle un saludo a todas las personas que vienen a congregarse con nosotros el día domingo. Así que le pido por favor que no espere que yo esté distraído para pasar rápidamente por el lado mío de ellos. No se vaya haciendo un abrazo del pastor. No tengo piojos por si acaso, así que no le voy a contagiar de nada.
Y luego vemos que vemos que están el resto de los otros ministerios, los sirvientes del templo. Y ahí están los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Síhara, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Jaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Hasam, los hijos de Usa, los hijos de Pesea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Batslut, los hijos de Megida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Hatifa. Servidores del pueblo, servidores del templo, personas comunes y corrientes que dispusieron todos sus dones para trabajar. Ahí está la junta de diáconos, el ministerio de acogida, el grupo de transmisión, el equipo de oración, los profesores de los niños, personas que trabajan con los adolescentes, con los jóvenes, con el grupo de señoras, que tenemos 2, con el grupo de varones. Hay muchas personas que disponen sus dones para promover la gloria de Dios y el bienestar de la ciudad, que en ese momento era Jerusalén. Muchas de las personas que son convocadas a trabajar, a servir y disponer de sus dones al Señor. Y luego tenemos los sacerdotes, de los hijos de Habaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galabadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del registro, fueron excluidos del sacerdocio, y les dijo al gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim, que era la forma en que se elegían los sacerdotes en aquella época, el Urim y Tumim, que era una especie como de juego al azar, pero en realidad no era azar porque el Señor los elegía. Entonces dijeron, no pueden ser sacerdotes hasta que el Señor no los llame para ser sacerdotes, y los separaron de esa función, pero fueron incluidos sus nombres acá, a pesar de que ellos no pudieron demostrar cuál era su genealogía. Y fíjense, nosotros vemos lo siguiente. Acá está el resumen. Toda la congregación junta era de 42.360, sin sus siervos y siervas, que eran 7.337. Y entre ellos habían 245 cantores y cantoras. Y estaban los caballos, 736, sus mulos, 245, camellos, 435, asnos, 6.720. Probablemente en Jerusalén también tenían problemas con el estacionamiento como nosotros. Miren, 50.000 personas. 50.000 personas. El plan de Nehemías reunió a toda esta enorme congregación de personas. Una ciudad que estaba destruida pasó a ser habitada por miles de personas dispuestas a vivir para la gloria de Dios. Hermanos, yo estoy seguro que no podemos pensar en una escala menor a esta. Nosotros, como el pueblo de Dios, como iglesia del Señor aquí donde estamos, no podemos pensar en una escala menor que esta. Probablemente nos va a tomar algo más que 52 días. Pero no podemos renunciar al deseo de que sean miles las personas que oigan el Evangelio de Cristo Jesús en nuestra ciudad, a través de esta congregación local y de todas nuestras congregaciones hijas. No podemos renunciar a ese anhelo. Es un sueño que no se nos va a arrebatar, ni por mucho que se nos diga que es imposible. Y a esto las multitudes fueron convocadas. Ustedes, queridos hermanos, que forman parte del pueblo del Señor, han sido llamados a ser agentes del reino de los cielos en nuestra ciudad, para que sean miles de personas las que a través de tu trabajo, de tu servicio y de tus dones conozcan la verdad del Evangelio. Personas comunes y corrientes, no desprecies los dones que el Señor te ha dado,
porque tal vez tienes dones relacionados con los profetas, o dones relacionados con el sacerdocio, o dones reales, independiente de cuáles sean los dones que el Señor te dio. No los desperdicies. Úsalos en el contexto de esta comunidad para servir al Señor, a fin de que podamos ver a Dios obrando en el corazón de miles de personas y en el corazón también de nuestras próximas 7 o 10 generaciones. No renuncies a ese sueño, no renuncies a ese propósito en tu vida de ver cómo Dios obra en las manos y en los corazones de aquellos que se disponen a sus pies para trabajar. Nadie sobra. Nadie está de más. Nadie puede decir que no tiene un espacio y un lugar en la ciudad de Dios. Y es por eso que queremos invitarte a que puedas sumarte a este proyecto, sumarte a lo que Dios está haciendo y poder participar en el trabajo en alguno de los ministerios o departamentos, para que el Señor pueda marcar la diferencia en tu vida y en la vida de aquellos que tal vez puedan ser bendecidos por el trabajo que estás realizando. Vuelvo a mencionar, estas 50,000 personas son hombres y mujeres comunes y corrientes, y sus nombres están en la Biblia. No te quepa duda alguna que el Señor puede obrar en tu vida también para su gloria. Pero, para que todo esto se pueda llevar a cabo, vamos a necesitar un montón de dinero. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Sí. Hemos llegado a esa incómoda parte en donde la Biblia habla de dónde sale el dinero que sostiene la obra de Dios. Hemos llegado a esa parte en donde la Biblia nos explica cómo se sostiene el desarrollo del reino de los cielos. Y ese dinero tiene que salir de nuestros bolsillos. Es así más. Si queremos pensar en grande, si queremos alcanzar 50,000 personas, si queremos seguir extendiendo el Evangelio del Reino, déjeme decirle que todo eso tiene un costo. Todo eso tiene un precio. Y voy a decirle algo que probablemente usted ya sabe, que donde quiere que usted vaya, donde quiere que usted vaya a comprar, a comer, siempre le van a pedir algo a cambio. Dinero. Y yo pensé en esto. Si la iglesia fuera un negocio, sería un negocio muy malo. ¿Sabe por qué? Porque imagínense que usted va a un restaurante, pide la carta y pide aquel plato favorito suyo, bien preparado, bien servido, un buen lugar, calentito, buena atención, buen ambiente, buena música, buena comida. Pasa una velada fantástica, levanta la mano, le pide a ella al atendedor que le traiga la cuenta y él viene el atendedor y le pone una canastita con un cartel que dice: ponga aquí lo que usted crea voluntariamente que vale este plato. Yo le doy firmado que ese restaurante no dura ni un fin de semana abierto. Porque las cosas tienen valor. Las cosas tienen un precio. Entonces, quiero poner algunas cosas en orden porque yo sé que este es un tema que nos incomoda un poco, ¿no? A mí también. Yo quiero decirle hoy día a todas las personas que son visitas, que no son creyentes, que no pertenecen a nuestra congregación, que nosotros no estamos interesados en su dinero. De hecho, si usted visita y usted no pertenece a esta iglesia, no nos dé su dinero, no nos interesa su dinero. ¿Ya? Eso es muy importante decir. Pero si tú estás aquí y eres un creyente y formas parte del reino de los cielos y formas parte de esta iglesia, tal vez podrías llegarte a preguntar si entonces esto es para mí. Porque yo me comprometí a trabajar. Porque yo me comprometí y me hice miembro de esta iglesia para servir al Señor. Entonces podría estar preguntándote, ¿cuánto es entonces lo que debo dar?
Si estás aquí y eres un creyente y te preguntas eso, la Biblia en 2 Corintios 8 y 9 dice que debemos dar de manera generosa. De manera sacrificial y regular, teniendo como medida de referencia el diezmo, independientemente de cuál sea el monto. Independientemente del monto. Si eres un estudiante, probablemente ese monto no va a ser muy alto. Si eres un trabajador independiente, probablemente sea menos que los estudiantes, porque siempre cuesta. Pero si tal vez tienes un buen trabajo, quizás ese monto sea aún mayor, no lo sé. Porque los creyentes damos acorde a lo que tenemos y recibimos de parte del Señor, de forma proporcional, para que todos puedan ser parte de la obra a partir de lo mucho o de lo poco que tengan. Entonces, cuando Jesús enseñó acerca del dinero, Él mismo dijo que donde esté tu tesoro, allí estaría también tu corazón. Por lo tanto, el dinero es un indicador de nuestras prioridades, de aquello que valoramos y tenemos en primer lugar. Por lo tanto, realmente esto no se trata acerca del dinero propiamente tal, sino que se trata acerca de dónde está tu corazón. De si tu corazón está realmente comprometido con la gloria de Dios y la expansión de su reino. Si eres un creyente, y más aún, un miembro de esta iglesia, tienes la responsabilidad de participar y donar de manera sacrificial, generosa y regular para llevar a cabo un proyecto de gran envergadura, que es el proyecto del reino de los cielos. Y eso implica un montón de dinero. Miren lo que dice el texto al final. Y algunos de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del pueblo y todo Israel en sus ciudades. Nehemías hizo algo muy interesante. Él publicó los montos que fueron aportados. ¿Se imagina si hiciéramos algo así aquí? Algunos dicen, pastor, por favor. Estoy seguro de que si es un tema del cual nos sentimos avergonzados, es porque es un tema que tenemos que seguir resolviendo en nosotros mismos. No he terminado todavía con este tema, pero quiero dejarle 3 cosas para que usted piense y practique. El primero de ellos es que Dios conoce tu nombre. Dios te conoció desde antes de la fundación del mundo. Y tú estás en esa lista de personas que el Señor tiene en su libro de la vida y que algún día será leído desde los cielos. Por lo tanto, no podemos despreciar ni saltarnos el nombre de estas personas que el Señor decidió. Dios pudo haber dejado otra cosa aquí en este texto. Él pudo haber ocupado este espacio de la Biblia para dejarnos otra cosa, tal vez más importante, pero quiso dejar los nombres de aquellos que participaron de la obra, con sus dones y con su dinero. Porque ellos eran importantes. Siendo hombres comunes y corrientes, eran hombres importantes, eran mujeres importantes. Y Dios conoce tu nombre. Y Dios te está vocacionando a que participes con tus dones y con tu dinero en la obra del reino de los cielos. No podemos escondernos del Señor. Lucas 10:20 dice: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y si tú tal vez hoy día no estás tan seguro de que tu nombre esté escrito en los cielos, el Señor te está dando esa hermosa oportunidad de que hoy tú puedas confesar con tu boca y creer en tu corazón que Cristo es el Señor, que Él es tu Salvador. Y solo tienes que confesar tus pecados, arrepentirte de ellos y esperar de Jesucristo una nueva vida
que Él le otorga gratuitamente a todos aquellos que con sincero corazón le buscan. Dios conoce tu nombre. Segundo, Dios cuida de las personas a través de sus líderes. Ore por sus líderes, hermanos. Yo le ruego sentidamente hoy día, ore por sus líderes, por todos, por los pastores, por los presbíteros, por los diáconos, por quienes dirigen departamentos, por quienes están a cargo de ministerios, por los profesores, por los discipuladores. Ore por sus líderes. Y si tú crees que el Señor también te ha vocacionado para el liderazgo cristiano en algún área en la que tú puedas ser útil en la iglesia, te animamos a que sigas creciendo en la fe, para que cuando llegue el momento oportuno, tú puedas asumir esas responsabilidades y trabajar para el Señor con limpia conciencia. Y por último, Dios tiene su corazón no solo en la iglesia, sino que también en la ciudad. El Señor nos desafía a ser una iglesia que ama a su ciudad, una iglesia que se compromete a compartir con ella el Evangelio de Cristo Jesús. Y ese compromiso incluye también nuestro aporte financiero para alcanzar a más personas, para alcanzar a más comunas, y alcanzar a más personas y llegar más lejos y plantar iglesias en otras comunas. Eso cuesta dinero. Y yo quiero dejarte algunos datos finales. No poca gente ha llegado a la fe por medio de la predicación del Evangelio en este lugar. Un lugar que usted ayuda con su dinero a mantener funcionando. Mucha gente ha conocido y crecido en la fe a través de la información que nosotros ponemos en las redes sociales. Información que nosotros ponemos en internet a través de una cámara que usted pagó. Es tal cual. Muchas personas han sido discipuladas y aconsejadas a través de pastores cuyos sueldos ustedes pagan. Estamos plantando 2 nuevas iglesias en Los Ángeles y en Coronel. Allí arrendamos y tenemos equipamiento y compramos sillas que usted compró. Arriendos que usted paga. Mucha gente que viene a oír el Evangelio y muchos niños que vienen a ser enseñados en la palabra usan materiales e insumos que usted paga. Mucha gente ha llegado a la fe o ha crecido en la fe porque tú pagaste por ellos, para que ellos tuvieran acceso gratuito al Evangelio de Cristo Jesús. Y no quiero decir con esto que nosotros pagamos por la salvación, por favor, ¿no? Sino por los servicios que ofrecemos para que la gente venga y conozca del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces yo quiero hacer esta pregunta muy sentida. ¿Qué puede ser mejor que tomar nuestro dinero para que a través de él muchas personas puedan ser salvas y conocer a Cristo Jesús? No digo, como ya lo anticipé, que con eso compramos la salvación de las personas, pero podemos proveer de recursos, programas, predios y personas que encaminan a esas otras personas en la fe. Entonces, por eso Pablo insiste en que nuestra ofrenda debe ser con alegría, porque tú siembras en el reino. Y es por eso que cuando pasamos la ofrenda, deben preguntar, ¿qué significa esto de sembrar para el reino? Cuando pasamos la ofrenda, como una forma bonita de decir, vamos a recoger la plata. No, con tu dinero tú siembras para el reino, porque con tu dinero puedes hacer florecer el Evangelio en la vida de miles de personas que a través de la obra de nuestras manos pueden conocer a su Salvador y conectarse con Dios. Todavía tenemos una ciudad entera por alcanzar. Una ciudad que está llena de personas que Dios escogió y que Dios amó desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvas. Y eso va a requerir de recursos. Y estamos hablando además del dinero que le pertenece al Señor. Al fin de cuentas, creo que hay mucha más alegría en ver
cómo personas conocen a Jesús y ven sus vidas transformadas, que en los muchos deleites que podemos pagar con nuestro dinero. Así que yo le dejo esa sentida invitación a que nos comprometamos o que nos recomprometamos con sostener la obra de nuestras manos, con nuestros dones, ya sea que tengas dones proféticos, dones sacerdotales o dones reales. Todos son necesarios, pero también a que lo hagas con tu dinero, con tus recursos, con tu ofrenda y con tu diezmo. E insisto, esto es un llamado para quienes son creyentes en Cristo Jesús, para quienes son miembros de esta iglesia. Si tú eres visita, si tú eres un no creyente, déjame decirte que no nos interesa tu dinero. No lo queremos, no nos des tu dinero. Esa es una responsabilidad y un compromiso personal de aquellos que fueron alcanzados por Cristo Jesús para la salvación. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este deseo que tenemos de participar en su obra. Padre Celestial, quiero darte gracias porque incluso de aquellas partes que nos parecen más áridas en tu palabra, tú, Señor, bendices nuestras vidas y nos entregas un mensaje. Gracias, Señor, por la vida de todos esos hombres y de aquellas mujeres que tú llamaste, Señor, a ser parte de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque a través de ellos tú preparaste el camino y preparaste la ciudad para que allí se manifestara nuestro Salvador. Preparaste generaciones y generaciones de sacerdotes, de levitas, de profetas, de reyes, para que en el tiempo oportuno se manifestara Cristo Jesús. Y yo quiero pedirte, Señor, que hoy día también tú nos comprometas con tu obra, porque hay mucho por hacer. Hay muchas personas por alcanzar, hay muchos lugares, Señor, por conquistar para tu gloria. Y queremos, Padre, que tú te sirvas de nosotros, gente común y corriente, para que podamos, Padre, marcar la diferencia en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras generaciones futuras y en aquellos que nos rodean, Señor. Oh Padre Celestial, como hemos reflexionado hoy día, para esto necesitaremos ciertamente de muchos recursos. Y tú, Señor, eres el dueño de todas las cosas. Y es por eso que te pido, Padre, que tú nos sensibilices una vez más para no olvidar esta importante tarea y labor que nos diste de ofrendar de forma generosa, sacrificial y regular, para que así, Señor, el trabajo de esta iglesia, que tiene por propósito y fin la gloria de tu nombre, pueda, Señor, alcanzar ese sueño de que sean miles los que conozcan tu nombre, Señor. Bendícenos en esta tarea. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos.